Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña el doctor Hernán Vera de Rodríguez, coanfitrión y director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia, saludos a Alondra en el control. Programa interesante el que tenemos hoy, ¿verdad? Dedicado al tema de la crisis de la vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? La cual, pues, ha sido destacada por muchos medios de comunicación del país y a la luz de ello, pues, hemos buscado información, estadísticas, programas, planes para dialogar en el programa de hoy durante de ello. Así es, doctor. Y bueno, ante este tema interesante también nos acompaña el día de hoy Josefina Alvarado, quien yo creo que ya más de uno la ha escuchado. Ella es la practicante de investigación en el observatorio y ya hemos tenido en 3 ocasiones la oportunidad de contar con sus aportaciones, su participación en este programa. Así que bienvenida, Josefina, a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a ti, Josefina. Pues, doctor, para comenzar a hablar, no sé si quisiera compartirnos algunas de esas noticias que hemos venido viendo, leyendo, que salieron el año pasado, pero que también este año se ha vuelto algo bien recurrente y creo que en varios programas Desde el Observatorio nosotros lo hemos mencionado transversalmente, pero hoy particularmente damos el programa para hablar de este tema. Sí, hay varios partes noticiosos, ¿verdad? Interesantemente en distintos periódicos, ¿verdad? Algunos escritos, otros digitales. Te leo, por ejemplo, los titulares, ¿verdad? Nuestros trabajadores no están consiguiendo vivienda asequible. En ciernes, una crisis de acceso a un hogar. Hay otra noticia, ¿verdad?, cuyo titular es disminuye el índice de vivienda asequible según la firma Estudios Técnicos. Otro, crisis de vivienda impacta directo a las mujeres en Puerto Rico. En esa línea, y cuando hablamos del problema de la vivienda en Puerto Rico, cada vez más evidente la falta de vivienda accesible. Y así por el estilo, pues podemos ir viendo, ¿verdad?, que en nuestro medio, ¿verdad?, en nuestra opinión pública, es muy importante el tema de la vivienda, ¿verdad? Ya sea adquirir una vivienda, ya sea alquilar una vivienda, alquilar un apartamento, es una problemática que toca a distintos segmentos de nuestra sociedad. Y creo que es algo bien interesante porque seguramente cuando estamos más pequeños no nos cuestionamos en la importancia de tener una vivienda propia o tener esa estabilidad que uno quisiera tener a lo largo de la vida, sobre todo porque cuando ya entramos después de los 30, los 40, pues ahí uno comienza a cuestionarse en dónde se va a establecer, dónde quiere vivir, o incluso dónde quiere que crezcan los hijos, dónde queremos envejecer. Por lo tanto, la situación de dónde me establezco, si compro o no compro una casa, es un tema neurálgico en la vida de cualquier ser humano, ya sea porque la compres o, como dice el doctor, la alquiles. Hay gente que pues tiene otro estilo de vida y le gusta estar alquilando vivienda de un lado a otro. Pero ciertamente en Puerto Rico cada vez pareciera que es imposible poder llegar o poder tener una vivienda, adquirir una vivienda, dado los costos, pero también todas las circunstancias que seguramente estaremos mencionando en este espacio. Mira, y esto es como una segunda crisis de la vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? Preparándonos para este programa,
pues encontramos que más o menos para los 70 y los 80 hubo una crisis de vivienda en Puerto Rico. Y algunos oyentes se recordarán cómo en Puerto Rico, en Ponce, en sectores de clase media, se daba un fenómeno que era que muchos jóvenes o muchos matrimonios jóvenes construían una segunda planta, generalmente en madera, sobre la casa de sus padres. Así que todavía usted discurre por las urbanizaciones de Ponce y va a notar ese arreglo, ¿verdad? No porque la gente quisiera quedarse viviendo con sus padres o quedarse viviendo con sus suegros, sino porque era casi imposible el adquirir una vivienda con los salarios que ya hemos tocado en otros programas, los salarios bajos que por lo general se pagan en el país. Josephine, ¿quisieras aportar algo? Sí, en ese sentido de cuando se está hablando, ¿verdad?, de la parte económica, creo que es un fenómeno que se viene arrastrando desde esas épocas hasta acá. Usualmente los costos de vida en nuestro país se han ido elevando, lo vemos en los aspectos de alimentos, en los aspectos de la construcción como tal, la mano de obra, y muchos jóvenes y muchas personas en edad mediana no cuentan necesariamente con los ingresos que les son solicitados por las instituciones bancarias para poder tener acceso al financiamiento de una vivienda. No obstante, también tenemos que tener en consideración que dentro de Puerto Rico se ha estado dando el fenómeno de los Airbnb, que son este tipo de viviendas que se están utilizando para rentar a corto plazo, lo que ha desplazado probablemente muchas de las viviendas que pudieran estar destinadas a lo que son los alquileres. Dicho sea de paso, también tenemos la situación de los huracanes que en estos últimos años nos han azotado, y encima de eso pues podemos contrastar también con lo que fueron los terremotos. Los sismos dañaron muchas estructuras. Fíjate que tenemos, pues siempre hablamos en los fenómenos sociales de la tormenta perfecta, ¿verdad? Hace un tiempo, yo te diría que casi una década, han venido aumentando los costos de construcción, ¿verdad? Así que y ha aumentado el costo del terreno también en el país. Así que en ese escenario, ¿verdad?, de construir tu propia vivienda, pues ha subido el cemento, ha subido la varilla, ha subido la mano de obra. Sobre todo, como dices, después de los huracanes y los terremotos, después de la pandemia, que mucha gente, lo hemos tocado aquí, ha decidido no volver al mundo del trabajo por diversas razones. Así que un número con el que se juega en el país, ¿verdad? Tenemos un artículo del 11 de octubre del 2023 que nos habla de que había más de 60,000 familias interesan alquilar o comprar una residencia en la isla, según el economista Graham Castillo. Así que hay otros observadores del proceso que llevan el número posiblemente hasta 90,000. Así que es interesante, ¿verdad? La falta de creación, o vamos a decir de construcción de vivienda de interés social, lo que se llama vivienda de interés social. Nuestros desarrolladores en Puerto Rico prefieren por la rentabilidad o han preferido pues centrarse en la construcción de viviendas de más de $250,000, por no hablar de muchas andan cercanas al $500,000, ¿verdad? Porque les es más rentable. Porque también los parámetros que se usan en Puerto Rico por las agencias locales y federales para la construcción de viviendas de interés social eran muy bajos. Así que el sector de la construcción ha venido y creo que ha logrado que se aumente ese margen, ¿verdad?, de lo que es una vivienda de interés social, casi a los $185,000, que es el costo promedio de una vivienda en Puerto Rico. Así que hay muchos factores, ¿verdad? Es interesante, por otro lado, porque con la burbuja inmobiliaria del 2006, hay muchas viviendas que quedaron vacantes en Puerto Rico. O sea, hay mucha residencia vacía. No nueva, pero hay mucha residencia vacía. Pero
no estamos, también por lo de la burbuja inmobiliaria, los bancos no están muy dados a facilitar esos trámites de los préstamos hipotecarios. Y como bien intuyo de lo que decía Josephine, pues generalmente a las familias jóvenes o a cualquier comprador se le pide un 10% del costo de la transacción, ¿verdad? Como pronto. Así que estábamos hablando, ¿verdad? Que si la casa promedio, la residencia promedio vale $185,000, según algunas fuentes que tenemos, pues esta familia se tiene que conseguir, para empezar, $18,000 para poder comenzar su proceso de adquisición de una vivienda. Y si a eso le sumamos, ¿verdad?, el hecho de las clasificaciones socioeconómicas que se dan en Puerto Rico, precisamente en el estudio La dinámica demográfica y su relación con la política pública de vivienda en Puerto Rico del año 2000, censaba que las personas calificadas bajo el nivel de pobreza en ese año eran de un 45.4% de la población. Específicamente, ¿verdad?, en ese 2006, en contraste con el 1989, que era un 58.9%. Y como bien dijo el doctor, si estás bajo un nivel socioeconómico, bajo nivel de pobreza, se te va a hacer bien difícil el poder conseguir los gastos de cierre o el down payment que tienes que dar para la vivienda. Y a eso hay que sumarle el hecho de que en Puerto Rico, demográficamente, la población está envejeciendo, que necesita otro tipo de estructura de vivienda, que muchas veces, en muchas ocasiones, no la hay disponible. Y número 2, el hecho de que hay muchas familias que la estructura está basada en mujeres jefas de familia, que al no tener un cónyuge no tienen ese ingreso adicional que pudieran ayudar en esa aportación. Así que estos aspectos son relevantes y son necesarios que el gobierno, como las instituciones privadas, estén pendientes para ir fomentando cambios. Jennifer. Sí, precisamente una de las noticias mencionaba eso, que las mujeres en Puerto Rico son las principales, las que sufren por esta situación. Muchas de ellas pues obviamente son madres solteras, familias monoparentales, una mujer con 2 o 3 niños buscando una vivienda para poder asentarse en algún lugar en particular y sobre todo buscando esa accesibilidad a los espacios académicos para sus hijos o la oportunidad de tener un cuidado o incluso la oportunidad de tener un trabajo más cerca, porque creo que una de las cosas que nos motiva a buscar la vivienda es que sea accesible económicamente, pero que también me quede de fácil acceso a lugares como hospitales, farmacias, escuela, incluso si soy de alguna comunidad religiosa, a la iglesia, y etcétera, etcétera. Creo que cada uno va buscando de acuerdo a esas necesidades y justamente muchas veces las madres intentan buscar que en la medida de lo posible esa casa sea un lugar, un punto medio, por decirlo así, entre las necesidades de sus hijos y las necesidades individuales de ella, como su trabajo. Fíjate, una noticia del 2024, de marzo del 2024, nos habla y agrava un poco el panorama, lo de las ejecuciones hipotecarias, ¿verdad? Se nos señala que hubo 3.140 demandas de ejecución hipotecaria en el 2023, lo cual equivale a 12.3 demandas por cada día laboral, que quizás va a tono con lo que señala Josephine, ¿verdad? Uno adquiere una casa, es un acto de fe, ¿verdad? Porque tú dices, yo tengo un salario actualmente, tengo un empleo actualmente, así que como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? Si todo permanece igual, pues voy a poder seguir pagando la casa y voy a poder quizás en algún momento obtener ese título de propiedad, ¿verdad? Y tener esa casa a nombre mía, no con la mediación del banco. Pero fíjate que 3.140 personas en el 2023 pues perdieron, ¿verdad? O estaban en procesos de ejecución hipotecaria. En algún momento, ¿verdad? Aquí en la universidad, pues se trae dentro de la clínica de asistencia legal hay un programa que asista a las familias para un poco, ¿verdad?, atender
esa necesidad de ayuda legal en procesos de ejecuciones hipotecarias. Eso es algo que tenemos que mencionar, ¿verdad? Porque no solo vamos a destacar el problema, vamos a también hablar de soluciones. También soy miembro de la Junta de Directores de Ponce Neighborhood Housing Services, y allí en Ponce Neighborhood pues hay unos asesores de vivienda que ayudan a estas familias que son primeros compradores y los ayudan y los orientan en ese proceso de adquisición de su primera propiedad. Así que no crea, ¿verdad?, que porque usted tiene ingresos limitados, pues no necesariamente se puede hacer de su casa, sino que es posible que con la asesoría adecuada, y allí hay personal certificado por HUD, por el Departamento de la Vivienda Federal, que pueden asistirle a ese respecto. En Puerto Rico también se ha dado una dinámica de lo que son las viviendas cooperativas, que utilizan también los fondos de HUD. Hay diferentes comunidades de viviendas cooperativas a lo largo de la isla, y tal vez esa pudiera ser una alternativa para un grupo o una comunidad en particular con necesidad, que puedan unirse, ¿verdad? Y dentro de los recursos que tengan, pues poder adquirir tal vez un edificio que a lo mejor no es nuevo, pero que tiene la posibilidad de poderse arreglar y convertirse en unidades. Fíjate, diste una muy buena recomendación, porque fíjate, el tema aquí es que los desarrolladores de vivienda dicen por los $170,000, que es el precio base de una vivienda de interés social, o el precio máximo realmente de una vivienda de interés social, nosotros no tendríamos un margen de ganancia suficiente para echar a correr la máquina de hacer las casas. Uh-huh. Así que ellos presentaron, ¿verdad?, hace algunos años el proyecto de la Cámara 1470, donde pedían que se aumentara esa designación de lo que es una vivienda de interés social a una cifra entre $210,000 y $250,000. No se aprobó el proyecto porque el Senado, la Cámara lo aprobó, pero el Senado no estaba claro de dónde salía el número, ¿verdad? Es decir, un número arbitrario, y por qué esa diferencia entre 170 y 210,000. Lo cierto es que en ese impasse ustedes no han visto construcción de viviendas de interés social, por lo menos en nuestra zona, hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? Y esa era una vivienda que generalmente las familias de clase media entraban al mercado de la vivienda por esa vivienda subsidiada en cierta medida, ¿verdad? O de un costo razonable o bajo, pero $250,000 a 30 años, a un 5% de interés, no es muy razonable para una familia que los dos son asalariados, ¿verdad? Y para los desarrolladores tampoco, porque tenemos que recordar que los desarrolladores, ese es su negocio, y ellos lo que pretenden es ganar. Últimamente en Puerto Rico lo que está proliferando pues son las casas de lujo, las residencias de lujo, sobre todo en sectores turísticos, como por ejemplo Dorado, Rincón, que sí se ve una que otro proyecto, ya sean en condominios o sean unidades individuales, pero que están más asociadas a ese sector. Diferentes estudios de que tuve la oportunidad de hacer revisión de literatura de ellos sugieren precisamente que muchos desarrolladores establecen como si estuviesen apostando a lo inseguro en el hecho de desarrollar viviendas de interés social. Y no se arriesgan en cierta medida. Fíjate, esto es un punto interesante porque el puertorriqueño añora tener su casa propia. Fíjate, por ejemplo, que en un informe del censo, en el perfil de Puerto Rico, del Buró del Censo, pero en la parte de vivienda, nos dice que la tenencia de la vivienda en Puerto Rico, el ownership rate, de cuánta gente son dueños, sea porque la casa es de ellos o porque la están pagando el banco, el 67.4% de las personas tienen su vivienda.
¿De cuántos? De 100. De 100 comparativamente con 65.2% en los Estados Unidos. Y eso es un aspecto cultural, si vamos a ver dentro de nuestra idiosincrasia como pueblo, porque desde pequeños se nos enseña que una de las metas a futuro debe ser comprar tu propio hogar. Y tal vez eso está tan arraigado en el puertorriqueño que a corto o a mediano plazo esa es el objetivo principal de una familia. Sí. Y tal vez al verse, ¿verdad?, con todas estas problemáticas económicas, de política pública que está en decadencia sobre la vivienda, pues nos ha limitado. Fíjate, cuando nosotros hicimos el estudio de los adultos mayores, le preguntábamos a los adultos mayores y también lo hicimos en el estudio de los retirados, si venderían su casa, ¿verdad?, para mudarse y quizá irse a un home o irse con unos familiares. Y la mayor parte de los entrevistados dijeron que no. Fíjate que aún en la última etapa de la vida, las personas estamos muy apegadas a nuestra residencia, ¿verdad? Y eso va a tono, ¿verdad?, con el estudio del año 2000 que yo estuve leyendo sobre la demografía y su relación con la vivienda. Ellos consideran que tanto el gobierno como los desarrolladores deberían tomar en cuenta el desarrollar la vivienda económica accesible también para los gerontes o los adultos mayores, y que como alternativa puedan brindarle esa vivienda cerca de su comunidad donde ya se habían establecido, y obviamente para darle una mejor calidad de vida y que puedan envejecer en un mismo lugar. Adicionar a eso, estaban hablando de que sugieren que los planes de financiamiento pues tengan una adaptabilidad al aspecto socioeconómico de cada persona individual, que eso no se hace, tiene unos estándares específicos, tiene unas tasas de interés, el por qué no desarrollar programas, ¿verdad?, que puedan trabajar con eso. Y otra de las cosas que ellos recomiendan precisamente es que se realicen diseños de construcción que potencien la posibilidad de reestructurar esa misma unidad de vivienda familiar según las necesidades del paso de la vida. Magnífico, Josephine. Pues necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre la crisis de vivienda en Puerto Rico. Doctor Vera, ¿le gustaría dar continuidad al primer segmento o introducir este segundo segmento? Mira, voy a leer alguna información, como te dije, del perfil de la vivienda en Puerto Rico según el American Community Survey para Puerto Rico del 2022. Algunas de las cifras que se dan aquí son cuestionables, ustedes me dirán. ¿Cuánto se paga por alquiler en Puerto Rico? Dice el informe que menos de $500, 44.9%. De $500 a $999, 44.4%. De $1,000 a $1,499, 7.4%. De $1,500 a $1,199, 1.4%. $2,000 a $2,499, 0.5%. $2,500 a $2,299, 0.9%. Y $3,000 o más, 0.6%. Cuando yo contrasto eso con la realidad, me parece que son números muy bajitos con respecto a cuando uno mira los clasificados, ¿verdad? Y por dónde andan los alquileres, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente reportó en el censo, ¿verdad? ¿Quién ocupa la vivienda, verdad? ¿Quiénes la ocupan? Uh-huh. Un matrimonio, una familia con un matrimonio casado, 375
27.579. Un hombre solo sin esposa, 55.829. Una mujer sola sin esposo presente, 153.212. En ninguno de los dos casos dice que hay hijos. Pero vamos, el owner es una mujer o el owner es un varón, solo o casados. Fíjate que sigue funcionando, por lo menos en términos de la tenencia de los hogares, el matrimonio. Sigue siendo una institución fuerte. Así que, de nuevo, características físicas de la vivienda. Ok. Un plano, digamos, tipo estudio que no tiene cuarto, está todo junto ahí, 1.5% de las viviendas. Un cuarto, 4.8%. 2 o 3 cuartos, 77.4%. Más de 4 cuartos, 16.2%. Así que fíjense, ¿verdad? La mayoría tienen 2 cuartos, son casas de 2 cuartos. Ok, pues más o menos por ahí, como datos interesantes, ¿verdad? Esta información que me da el censo. Encuentro bajo los estimados que dan de la... ¿Los precios? Por eso los precios, sí. Creo que más de $500 posiblemente sea como un % un poco más elevado. Posiblemente esos porcientos más grandes, entre menos de 500 y más de 500 y mucho menor a 1,000, pues yo creo que con ciertas especificaciones, una casita más destruida o en lugares como más rurales, no propiamente urbanos. Porque, por ejemplo, el ejemplo mío, buscando apartamento y eso en Ponce, la experiencia realmente están por encima de 1,000 o en 1,000 cerrados. Si entre más cerca al casco urbano, al menos a mi percepción, eran como más caros, entre más lejanos era un poco más económico, pero las condiciones del alquiler eran bastante deprimentes. Y eso guarda relación también, por ejemplo, en Ponce, diferentes urbanizaciones, como es el caso de mi urbanización La Providencia o Jardines del Caribe, en donde muchas veces se alquilan residencias y las residencias alquiladas están entre los $600 a casi $800, ya sea para propietario individual, arrendatario individual o por medio de los vouchers de sección 8. Y entonces eso contrasta mucho con esos datos, ¿verdad? Claro, que eso, ahora digo yo, hay dos fuerzas que históricamente la gente ha pensado que son las que alan los precios de los alquileres. La primera que se hablaba históricamente era esa, ¿verdad? Si yo tengo un apartamento que lo alquilaba a $500 o una casa, y sección 8, que es un programa federal que generalmente tiene unos estándares de paga más altos, pues le paga a mi vecino $800. La próxima vez que yo alquile, me voy a ver tentado a pedir $800, ¿verdad? Eso Correcto. Tiende a subir los alquileres. Y otro tema que se ha hablado es el de los Airbnbs y los alquileres a corto plazo. Y Jennifer, sé que tienes algo que aportar al respecto. Bueno, hay una noticia, y ahorita en el primer segmento Josephine mencionaba que, por ejemplo, una de las situaciones que ha ocurrido, el encarecimiento posiblemente de las viviendas y la dificultad para conseguir la vivienda, es la aparición de muchos alquileres a corto plazo, o más conocidos como Airbnb o las casas vacacionales, por decirlo así. Sin embargo, un análisis de Foundation for Puerto Rico apunta a la recesión económica y la falta de proyectos de interés social como algunos de esos factores que hacen, que exacerban como tal la dificultad en conseguir la vivienda. Y hay algunos datos interesantes. Mencionan que el análisis como tal, la cantidad de unidades de vivienda según el censo para el 2020 se estimó que las 1.6 millones de unidades de vivienda identificadas, solo 1.2 millones están hábiles para ser utilizadas por familias, pues 370,000 están abandonadas
y otras 300.000 son consideradas estorbos públicos. Según el Censo para la Reconstrucción del Hábitat, 1 de cada 3 unidades de vivienda no están en condiciones habitables. Asimismo, agregó que de esas 1.2 millones de hogares disponibles, solo el 1.1 están destinadas a alquiler de corto plazo. Es decir, siguen siendo la minoría. Sí, hay un tema, me gustaría también que comentaran la columna del periodista, o comentáramos la columna del periodista Rivera Saniel sobre este tema de la escasez de viviendas. Claro, a esto se le suma, por ejemplo, un tema bastante interesante. La columna se titula ¿Y cuándo hablamos del problema de vivienda? Escrito por Julio Rivera Saniel, y él menciona algo bastante importante. Dice: solo hay que abrir los ojos, así empieza su escrito, cuando se transita por cualquier casco urbano del país. Se han convertido en enormes espacios abandonados, en el mejor de los casos con alguna que otra actividad comercial que ha logrado sobrevivir. Y así continúa hablando de cómo los cascos urbanos, y esto yo por la cercanía pues hablo de Ponce, cómo poco a poco muchos sectores como el comercio ha intentado sobrevivir pese a la escasez de vivienda que hay en Ponce. O sea, tú llegas a la plaza y más allá de una vuelta a la redonda, más allá hay un montón de edificios abandonados, edificios que están inservibles, otros que están considerados como estorbo público, y otra serie de situaciones que hacen que realmente no haya tanta vivienda. Yo soy una de las personas que vivo cerca al casco urbano y encuentro dificultad para acceder a muchas cosas. Y esto es uno de los planteamientos que él da en su columna. Sí, nosotros tenemos que recordar que nuestra vida como pueblos comenzaba en los cascos urbanos, ¿verdad? Y en los cascos urbanos no estaba todo, como decías ahorita, Jennifer, organizado, donde tenías el comercio, donde tenías la iglesia, donde tenías la escuela. Mira, y no digamos dónde vives, pero mira sí. El área donde vives. Hay escuelas. Te queda tiro de piedra la escuela, te queda tiro de piedra la iglesia, te queda tiro de piedra el comercio. Caminas un poquito y hay hospitales, ¿no? Entonces, ese es el entorno. Después desarrollamos el modelo norteamericano de vivir y el modelo suburbano, ¿verdad? Que es este modelo de desarrollar la ciudad hacia la periferia, donde hay una dependencia de autos y donde todo te queda lejos. En Estados Unidos, para ir a cualquier lado tienes que guiar media hora. Correcto. ¿Verdad? Así que para ir a la iglesia guías media hora, para ir al colmado guías media hora, para ir a la escuela guías media hora. Y eso quizás hace sentido, ¿verdad? En aquella sociedad, pero en nuestra sociedad es un poco complicado. Lo vimos en los huracanes, ¿verdad? Cuando los huracanes, los servicios de emergencia decían, pero debiéramos, y lo hablaba el arquitecto Vadillo, ¿verdad? De cómo, cuando hablaba de cómo vamos a reconstruir, pues él dice, vamos a reconstruir, ¿verdad? De otra forma, de forma que tengamos unas ciudades más compactas. Correcto, y precisamente el periodista Julio Rivera Saniel habla en esa columna de que nuestros cascos urbanos, que tradicionalmente eran fuentes de comercio y de vivienda, ahora son por las noches pueblos fantasma. Y a eso se le une el aspecto no solamente de irse a vivir a la periferia, sino que adoptamos el hecho de concentrar los comercios en centros comerciales. Claro. Y se ha ido desplazando toda esta vida que generaba, ¿verdad?, nuestros cascos urbanos. Ahí él menciona también 2 ejemplos bastante interesantes, creo, frente a otras formas de reconstruir o hacer vivienda. Y menciona, por ejemplo, el caso de Nueva York, que se ha trabajado una idea de reutilizar los espacios, por ejemplo, escuelas, para convertirlas en vivienda. Un caso que conozco, según él lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, porque lo he visitado en varias ocasiones, Art Space, que se ubica en el corazón de El Barrio, una antigua escuela que ha sido reformada para convertirla en un espacio de vivienda a bajo costo en medio de la ciudad con costos altísimos de renta, solo imagíneselo.
También menciona que otras jurisdicciones, como en España, ya se habla de la arquitectura del reciclaje, en donde se utilizan espacios ya impactados para darles nuevos usos o se reutilizan materiales que antes no eran pensados como herramientas de construcción. Menciona estos espacios como, por ejemplo, que en Barcelona se diseñaron unos módulos con contenedores y realizaron 77 viviendas de bajo costo y totalmente funcionales. Pues, ¿qué le digo? Yo me resisto, ¿verdad? Europa es un gran ejemplo en muchas cosas, pero en política de vivienda. Yo creo que ellos comenzaron la crisis de vivienda antes que nosotros, ¿verdad? Y tienen gente a los 40 viviendo con sus padres, ¿verdad? Porque no hay forma de que el salario, ¿verdad? Y su economía les dé para poderse independizar, vamos a decirle, ¿verdad? En términos de la vivienda. Así que, y entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que los arreglos sean dignos. Claro, sí. ¿Verdad? Yo he visto cosas muy bonitas hechas con vagones, pero tampoco vamos a hacer unas casas que parezcan cárceles, ¿verdad? Es verdad. Así que hay que mantener siempre pues la dignidad del ser humano por delante, ¿verdad? Así que hay ideas muy bonitas, pero hay que contrastarlas siempre con esa idea de la dignidad, de que se mantenga la dignidad del ser humano, ¿verdad? Ahí retomando un poco eso de la reconstrucción de los espacios, pues ciertamente en muchos cascos urbanos realmente hay muchos edificios considerados como estorbo público aquí en Puerto Rico y hay un montón de casas abandonadas que esa iniciativa de no de generar otro espacio, porque ya de por sí Puerto Rico no es que tenga una cantidad de espacio para seguir construyendo hacia los lados, sino tocaría construir hacia arriba para poder generar más espacios de vivienda. Creo que sería una buena iniciativa de retomar esos espacios o esos edificios, esas casas abandonadas o consideradas como estorbo público para invertir y poder tener la oportunidad de reconstruir y reurbanizar nuevamente los cascos urbanos. Yo creo que esa es una buena área de política pública que se puede diseñar. Me corrijo el % que hay que dar, ¿verdad? Según una noticia que tenemos aquí del economista Leslie Adames, una entrevista que se le hace, es un 20% de lo de la propiedad que hay que tener, 20%. Ahorita entonces poniendo el caso que si cuesta $200,000, pues tienes 18,000 son casi 36,000 dólares que tiene que conseguir la familia. Y dice el economista que entonces en este año solamente, ¿verdad?, ha bajado el índice de la accesibilidad, porque se calcula que con lo que se gana en Puerto Rico, solamente el 60% de las personas, posibles compradores, son capaces de asumir, o vamos a decir, de cualificar a un préstamo bancario con lo que se gana si tiene que aportar el 20% de la vivienda. Yo creo que con esos números a mano, pues debe haber unos incentivos económicos para que las personas que no tienen casa puedan adquirir estas viviendas, y allá unos incentivos, ya sea de vouchers o ya sea de una colateral del gobierno cuando van a asumir los préstamos para repoblar los cascos urbanos o para repoblar las urbanizaciones, porque esto ha tocado a todos. Esta reposesión de viviendas que ha habido ha tocado a toda la isla. Así que yo creo, como tú, Jennifer, que a veces no sería cuestión de hacer como en el pasado grandes proyectos urbanísticos de bajo costo o de vivienda de interés social, sino desarrollar unas políticas donde haya unos incentivos para que estas familias, parejas nuevas, pues puedan adquirir hogares que ya están en buenas condiciones, que con 15, 20 mil dólares adicionales, pues tú le pones unos gabinetes o le pones unos pisos. Un poquito más, porque todo pues está caro. Se acondiciona. Bueno, y ahí hay que meter en la ecuación el tema de la escasez de mano de obra. Exactamente. ¿Verdad? Y los de materiales, que a veces sí. no se puede construir con lo que tú quieres, sino con lo que hay también. Pero de nuevo, yo creo que
sea, la política pública tiene herramientas, ¿no? Yo creo que la política de la vivienda hay que verla, como decía yo en la presentación de otra cosa en el Colegio de Abogados, hay que ver esa interacción entre las políticas. Claro. Así que tú tienes un despoblamiento, y un despoblamiento porque muchos matrimonios jóvenes dicen, yo no puedo enfrentar este costo de la vivienda, arranco y me voy para la Florida. Claro. O arranco y me voy para otro lado. Entonces, darle a ese matrimonio, o ese matrimonio joven dice, yo no puedo tener hijos porque ¿dónde los voy a echar? Claro. ¿En qué cuarto van a tener? ¿Dónde los voy a tener? ¿Verdad? Sí. Entonces, pues, eso, ¿verdad? Si queremos atender el reto demográfico, hay que atender la política de vivienda. Uh-huh. Hay que tener nuevas discusiones. Claro, Al claro, y respecto. fuera de la caja, fíjate, fuera de la caja, porque en el pasado la solución era, vamos a hacer urbanizaciones de bajo costo, y que venga HOT y nos dé los chavos, y ahí por ahí arrancamos, y que haya préstamos subsidiados. Si eso no está, pues hay que hacer unos replanteamientos, ¿verdad? Exacto, y ahí yo le sumo que, por ejemplo, hay un mito de que los jóvenes no quieren tener estabilidad, pero bien, por ejemplo, lo menciona uno de los artículos, es casi imposible para los jóvenes adquirir viviendas en el mercado actual en Puerto Rico. Entonces es lamentable, y hablamos de personas jóvenes más o menos próximos a los 30 y entre los 40, que están entre esas edades productivas y reproductivas y que están en proceso de estabilización por su familia y etcétera. Pero creo que hay que desmitificar que los jóvenes no quieren estabilidad, porque ya lo hemos hablado. Seguramente hay un segmento que sí, que se quieren volver youtubers, que quieren viajar, que no quieren tener esa estabilidad. Pero a lo largo de la vida, como bien lo mencionó también Josephine, todos buscamos estabilidad para quizás pasar así sea en los últimos años de nuestra vida, o para poder formar esa familia, o para poder tener ese trabajo ideal. Todos estamos buscando la manera de tener algo seguro, porque también brinda una seguridad emocional, da salud mental tener un espacio fijo al cual llegar y llamar hogar. Y fíjate que la tasa de propiedad en Puerto Rico te dice que el puertorriqueño, como en todas nuestras culturas latinoamericanas, nosotros vivimos apegados a nuestro lugar, ¿verdad? A nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestra urbanización, y nos gusta pertenecer a algo, Uh-huh. ¿verdad? Y eso pues es parte de nuestro ideario y causa mucha frustración el no poderlo lograr, Claro. Cierto. ¿verdad? Entonces hay que apoyar a la juventud, hay que apoyar a los adultos mayores también, porque hay ciertos cambios que el adulto mayor pues tiene que hacer a veces en algunos momentos, sea porque su propiedad era muy grande, porque era para una familia de 4 y ahora está el adulto mayor solo, O porque era de 2 pisos. o porque nunca tuvo el ownership de la casa y la gente se murió y se quedó, ¿verdad?, desamparado. Pues siempre hace falta atender esos dos segmentos de la población. Pues para ir finalizando, doctor, ¿alguna reflexión final? Pues creo que voy en el área esta de las políticas públicas, ¿verdad? Y cómo atender este problema de la vivienda puede pensarse o debe pensarse alrededor de otros problemas y situaciones que tiene el país, y cómo una política de la vivienda adecuada, quizás en las líneas que hemos presentado, pues nos pudiera ayudar a resolver muchos problemas. Hay que atenderlo en consonancia con la política educativa, porque yo me puedo mover para este sector y quiero tener hijos en ese sector, pero ¿dónde me queda la escuela, verdad? Claro. Entonces hay que pensar, hay que planificar, que es una palabra que en Puerto Rico pues hace tiempo dejamos de usar. Josephine, ¿alguna breve reflexión? Bien, el tema ha estado muy interesante y exhortamos, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas a que puedan conversar y llevar hacia donde sea pertinente, legisladores, alcaldes, esta situación para que se pueda poner nuevamente en la palestra pública. Así es, muchísimas gracias a los dos. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Agradecemos a Josephine por acompañarnos el día de hoy en este programa y por aceptar por tercera vez nuestra invitación. Le recordamos a todos que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los programas anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos nuevamente a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.